Escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados. Valores y dobles. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 14 de octubre los va a acompañar a través del programa Claudio Morán, que está a mi izquierda, panelista estable del programa, junto a quien conduce Boris Stipicic. Hoy no estará Arturo Storaker, quien debió viajar a la isla de Navarino por razones de trabajo, y les recuerdo que Cambalache se hace en vivo, va en vivo. Les damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo, y en forma especial estamos en Puerto Natales, Porvenir y las estancias magallánicas. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos de otro punto de vista lo que pasa en Magallanes fuera de nuestra región. Nos encontramos en Facebook, en la página del Pingüino, en YouTube como Cambalache el Pingüino, y ahora, como el Pingüino se incorporó a 13 Go, estamos también en esa plataforma digital. Quiero enviarle un saludo muy especial a la gente que está en la cárcel de Punta Arenas, y he tenido días atrás información que desde la cárcel la gente que está privada de libertad nos ven Cambalache, es como el programa de esta hora en la cárcel de Punta Arenas. Y una persona que cumplió condena, salió de la cárcel, la encontré días atrás, me saludó y me dijo: mire, don Boris, nosotros lo vemos todos los sábados y la gente se junta a ver, ¿sí?, Cambalache. Pero a mí me llamó la atención, y por eso le mando el saludo a toda esa gente que está privada de libertad, que está cumpliendo condena, que también nosotros acá los recordamos a través de Cambalache. Por supuesto. A ver, ¿por dónde partimos, Claudio? Una semana de guerra entre Israel y el grupo Hamas. Muertos por ambos lados, mujeres, niños, destrucción de toda una infraestructura física en la franja de Gaza, en Palestina, también parte de Israel, de un pueblo de 2 millones de personas que viven en una cárcel abierta, y no es una nación independiente como es el Estado de Palestina. Viven del agua que le entrega el Estado de Israel, la luz, los alimentos, la ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. No tiene un ejército regular, pero sí tiene milicia de guerrilleros que para muchos son gente, ¿qué podemos decir? Guerrilleros nomás, o sea, que le hacen frente nada menos a un tremendo país que es el Estado de Israel, al pueblo judío, porque uno asocia el Estado de Israel con el pueblo judío porque es como una simbiosis. Yo creo que el 90% más de los israelitas son judíos, que es el gran abastecedor de las armas de primera generación en el mundo. De ahí obtienen su riqueza. Entonces, a lo que yo voy, claro, la gente de Occidente se ponen del lado de Israel, perfecto, porque estos otros, el Estado de Israel, son terroristas. Son terroristas que ellos tienen un objetivo, y ese objetivo es matar, porque ellos creen y tienen un objetivo: hacer desaparecer el Estado de Israel, porque dicen que hay una usurpación de tierras. Y yo lo quiero explicar en forma muy sucinta, porque realmente si hay una cosa compleja que uno lo mira de la historia, porque esto tiene 1500 años antes de Cristo, el tema es que realmente es complejo para llegar a lo que tenemos hoy día.
¿ya? Hay muchas fábulas y de por medio, temas religiosos, pero hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer, Claudio, y quienes nos están viendo. ¿Por qué los judíos siempre han sido perseguidos en el mundo? Porque los echaron de España, los echaron de Inglaterra, para qué hablar de Alemania, de la Alemania de Hitler, que hay un exterminio de judíos. Entonces, el tema de fondo, ¿qué gente es aquella gente religiosa que profesa la religión, el judaísmo, una religión monoteísta, que todo el mundo, y nos pasa, y nos ha pasado a nosotros, cuando hablamos de judío, es como, es como que los miramos así con recelo, como que miramos al judío, a la persona que se dice ser judía o que viene, que profesa esa religión. Oye, tengo que tener cuidado con él. Ahora, será porque los judíos a lo largo de su historia, para poder subsistir, fueron grandes comerciantes, fueron uno de los primeros profesionales, en el caso de médicos, etcétera, y profesaban la religión, el judaísmo. Entonces, a lo que yo voy, analicemos desde el punto de vista cómo nosotros vemos al pueblo judío. Yo entiendo, no debieran existir estas guerras, este tema de lo que estamos bien viviendo, no solo esta semana, porque estos conatos de guerra entre palestinos y judíos y dentro del pueblo árabe vienen sucediendo desde la formación del Estado de Israel después del año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya antes de eso. Entonces, este tema de la tierra prometida, todo este tema que es bastante complejo y que cuesta entenderlo. Si alguien no escarba bien la historia de todo esto, le cuesta entender de lo que está pasando ahí, porque el que toma y enciende el televisor y mira el conflicto, mira las opiniones de la prensa, dice, bueno, qué gente más mala, cómo están haciendo esto, matan a los niños, matan a las mujeres, ahí no hay una pelea entre dos naciones, sino es puro terrorismo. Hoy día, una hora más, parece que van a entrar en el norte de Gaza, van a entrar todos los tanques israelíes y van a barrer con todo ese sector buscando a estos terroristas de Hamas. Entonces, todo eso llama la atención. Al final, como estamos acostumbrados a ver tantas películas de guerra como El Soldado Ryan y tantas otras películas de guerra, a veces uno mira la televisión y cree que es una película más de guerra, pero no, es algo que está sucediendo en ese momento. Y ese es el tema de fondo, que se está matando gente. Aquí no es una cosa de artistas que mueren así, que se hacen los muertos. No, acá hay muertos de verdad. Y lo peor es que hay niños, mujeres, ancianos, gente que es inocente y que está muriendo por una causa que una causa perdida, porque yo creo que este grupo terrorista de Hamas no va a ganar esta guerra al pueblo de Israel o al ejército de Israel, porque es como esta fábula de la pelea de David y Goliat. Una introducción al tema. Tu opinión. Bueno, debiera saludarte como lo harían los dos pueblos. Yo te digo salam aleikum y tú me dices shalom. Sí, shalom es en hebreo. Claro, la paz, siempre el concepto de la paz. Salam aleikum, la paz sea contigo. Y tú me respondes aleikum salam. Sí, claro. Y tú también. Bueno, a ver, este es un tema de suyo complejo. La verdad, una vez más yo me molesto cuando veo, primero lo poco que se puede ver, en el sentido que las informaciones han sido y son absolutamente sesgadas y minimizadas. Están siendo soltadas por cápsulas. Desde el primer día, segundo día, grandes cadenas internacionales como la BBC no mostraban prácticamente nada. La Deutsche Welle mostraba un poco más.
Y eso es propio en la historia de los últimos 100 años, poco más de 100 años, de una situación que nadie se atreve a decir, yo me voy a atrever a decirlo. Es propio de las guerras mundiales. En las guerras mundiales, si tienen una característica, es el control y el sesgo de la información. Por ejemplo, a raíz de esta cuestión que se llamaba pandemia de COVID-19, se volvió a hablar después de 100 años de la gripe española. Bueno, ¿qué fue la gripe española? ¿Algo que vino de España? No. Fue algo que apareció y algo muy sospechoso. Las informaciones y la historia sobre el término de la Primera Guerra Mundial son muy escuetas y muy nebulosas, pero apareció esta cuestión al final, murió millones de personas en Europa, y se le llamó gripe española muy simple, porque España era un país neutral en esa guerra, entonces no tenía censura de prensa, y empezó a hablar de esta gripe de Europa. Y entonces le pusieron los simplones, que son la gran mayoría de las personas, de la gripe española, porque los españoles hablaban de ella. Claro. Era por eso, no porque viniera de España, no tiene nada que ver con España, simplemente porque ellos fueron los que hablaron, dado el ambiente de censura global que existía. Durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, vale, nunca sabremos todas las censuras que hubo antes, durante, después, porque se dice que la historia la construyen los vencedores, no los vencidos. Entonces hay que tapar ahí muchas cosas que la gente ni siquiera se imagina. Y la gente prefiere, ser humano tiende a olvidar los malos momentos. Eso le costó, por ejemplo, el gobierno de Inglaterra a Winston Churchill, que ganó la guerra, pero después perdió la elección, porque la gente quedó hasta aquí, él era la imagen de la guerra. Y la gente no quiere olvidar las cosas desagradables. Es la política del avestruz, no ver lo que está ocurriendo. Y yo te lo digo, amigo Boris, uno de los personajes mundialmente cuestionados de hace ya años es el Papa Francisco, por muchas razones. Pero el Papa Francisco hace como 4 años dijo, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por capítulos. Y yo se los digo, estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que todos se quedaron, como tú bien lo mencionaste, con esta imagen de las películas de Hollywood, justamente esta película icónica hace 25 años, Rescatando al Soldado Ryan, que mostró la guerra con toda su crudeza que las anteriores películas de Hollywood no querían mostrar. Si el verbo rector, yo escribo sobre esto mañana en el Pingüino, si el verbo rector en la Segunda Guerra Mundial era arrasar con el enemigo, eso pasó especialmente, tanto en Europa como en Japón, ¿no? Contra Alemania y contra Japón. Hoy día el verbo rector es otro. El verbo rector es rescatar y proteger las fuentes de riqueza, producción económica, en fin, de los cuales los que aspiran a prevalecer en esta guerra, porque las guerras no se ganan, la verdad es que alguien prevalece. Como dijo por ahí de una vez don Julio Martínez, las guerras no las gana nadie, las pierde la humanidad. El que prevalece en la guerra se queda con este botín. La situación del mundo es totalmente diferente a 1945. Claro, totalmente. Este hecho de hace exactamente una semana atrás, día sábado, hay que tenerlo muy claro que el sábado es el día de descanso para los practicantes de la religión judía, el Sabbat, que además coincidió, y no creo que haya sido casualidad, más o menos con los 50 años, porque una fecha móvil en el calendario hebreo, con los 50 años de la llamada guerra de Yom Kippur, en que Israel la pasó muy mal, y al final fue la intervención de Estados Unidos lo que lo salvó. El tema es de suyo complejo, pero ¿a dónde quiero ir? Yo vengo sosteniendo y trato de demostrar, y cada día mucha más gente de la que nos podemos imaginar está entendiendo esto. En Chile, en el mundo, se está desarrollando un proceso que se llama de construcción y establecimiento de un nuevo orden mundial. Capitaneado esto abiertamente por una entidad particular, pero de tremendo poder inimaginable, se llama Foro Económico Mundial,
a cuya cabeza está un señor Karl Schwab, que dicta las pautas en esta materia, y la Agenda 2030 de Naciones Unidas es la parte oficial de este asunto. En consecuencia, los procesos como el político chileno que está actualmente en desarrollo no son ajenos, están absoluta y directamente vinculados con este proceso. Desde hace ya 4, 5 años, por lo menos, los analistas serios internacionales que no están en Chile, por favor, pues debe quedar bien en claro, yo estoy muy enojado con los medios de comunicación en Chile, porque de repente, pandemia COVID, días, semanas, meses de programas matinales y otros, todos especialistas hablando puras leceras. Constitución, todos especialistas hablando puras leceras. Guerra en el Medio Oriente, antes guerra en Ucrania, puros especialistas hablando puras leceras porque no tienen idea de esta cuestión. Porque de esa forma, en forma chabacana, mantienen la desinformación y mantienen la ignorancia de las masas. Y desgraciadamente nuestro país, como me decía un viejo amigo mío, profesor de Derecho Constitucional, hace unos días atrás, se ha vuelto un país de zombies. Prohibido pensar, prohibido saber. Bueno, estos analistas serios están planteando coincidentemente, y después voy a decir con quién coincidentemente, 3 grandes focos de conflicto mundial. Uno estalló con la participación de Rusia. La guerra de Ucrania, una guerra muy extraña, atípica, ¿no es cierto?, que lleva ya más de un año y medio. Más de un año y medio. Cosa impresionante, increíble. Segundo foco, el conflicto Israel-Irán, al que me voy a referir. Irán. Y el tercer foco, China. China-Taiwán. Estalló el conflicto en Europa con Rusia. Está estallando ahora el conflicto en el Medio Oriente. Porque tengamos claro una cosa. La franja de Gaza, que realmente no está gobernado por la Autoridad Nacional Palestina, sino está en manos de caciques terroristas, que son los de Hamas, es como el Temucuicui chileno, pero multiplicado por 1000. Y evidentemente la acción de Irán, que es un país que tiene, o se jacta de tener, hasta bombas nucleares, y mucho dinero y mucha tecnología bélica, está allí. De tal forma que solamente va quedando el tercer foco de conflicto que ya desde hace meses está a punto de gatillarse, que es la invasión de China a Taiwán. Curiosamente, estos 2 conflictos, o mejor dicho, estos 3 focos de conflicto, dicen relación, porque todas las guerras tienen una motivación económica, ¿no es cierto? No, esa es la motivación. Bueno, curiosamente, Rusia, cuya economía no ha parado de crecer pese a la guerra, curioso, está haciendo una inversión de 38.000 millones de dólares, equivalentes, en el desarrollo de su industria de nano y microchips. Taiwán, a punto de ser invadido por China, yo no tenía idea, produce el 50% de todos los nano y microchips del mundo. Así es. ¿Y sabe usted quién sigue en esta altísima producción tecnológica a nivel mundial después de Taiwán? ¿Sabías tú? Israel. Curioso, ¿eh? Israel. O sea, el factor de los desarrollos tecnológicos va en todo. Ahora, usted cuando piensa en nanotecnología, no solamente piensa en su celular o en su computador personal. Toda la tecnología bélica hoy requiere esta tecnología. Ajá. Han circulado dentro de esta información sesgada y manipulada. La gente, la verdad, obtiene mucha más información en las redes sociales que en los medios abiertos. Se han visto, por ejemplo, la llegada de los misiles hipersónicos a la franja de Gaza. Es una cosa impresionante. Es casi un rayo que cae y se viene un edificio abajo. Bueno, esa es la guerra contemporánea, pero insisto, la idea es la menor destrucción posible dentro de lo planificable, precisamente para los efectos de salvaguardar las riquezas del o los que van a prevalecer en esto. Ahora,
no solamente este ambiente bélico, Boris, se comenta, se rumorea, se dice que para el próximo año aparecería definitivamente una nueva plaga sanitaria mundial. Y en serio. O sea, todos estos son factores que confabulan para el término de un orden mundial no solo del último siglo, sino que de varios siglos. Yo lo he explicado también en algunos artículos. Se trata de poner término al esquema establecido en el mundo a través de Europa por la paz de Westfalia en el siglo XVII, que puso término a las guerras religiosas entre católicos y protestantes, y que estableció el principio de los actuales y modernos Estados-nación. Se tiende justamente a la desaparición del Estado-nación. Es un tema de suyo complejo, y curiosamente, seguramente vamos a hablar con mi amigo Boris sobre ese tema, el tema constitucional chileno tiene directa o estrecha, mejor dicho, vinculación con este tema de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque, desgraciadamente, acá en Chile somos campeones para esconder la cabeza. Lo podemos decir con un chilenismo, hacernos los huevones, ¿no es cierto? Sí. Esa es la verdad. Y no se quiere ver. Bueno, este asunto nos está y nos va a seguir golpeando. Usted sabe a qué nivel está el dólar, ¿no es cierto? El dólar es inflación, el alto precio del dólar es inflación. Es el costo del combustible, es el costo de todo, de todo. Entonces, usted no puede pensar que en un ambiente de guerra mundial se va a producir recuperación económica, por ejemplo. Pero, Claudio, centrándonos en el conflicto como tal, porque el tema está de la diáspora judía en el mundo, hay judíos en todas partes. Y los tipos siempre están pensando en la tierra prometida. Judíos, tenemos judíos en Chile, en Estados Unidos, cualquier cantidad, y tiene la gente que tiene más poder económico en Estados Unidos son los judíos. Mira, los Rothschild, el principal banquero en el mundo, de origen judío, de religión judía. Entonces, pero Rothschild es inglés. Sí, pero es de origen judío. No, sí, de religión judía. Pero por claro, supuesto. yo te digo, si sí. Tú me dices, acá en Chile hay mucha gente que es de apellido alemán, origen alemán, pero profesan la religión judía. Entonces... es que no es una cuestión de religión. Yo conozco muchos judíos no practicantes, pero es una cuestión de pertenencia a un pueblo. ¿Y sabes tú cómo se transmite el judaísmo? Y eso es muy riguroso, por la madre. Ya, pero... en el tiempo que dirigía Israel doña Golda Meir, sí, que le costó el cargo, le costó justamente por la guerra del Yom Kippur. Claro, ahí sonó. Ella manifestó su preocupación porque en América Latina no se estaban cumpliendo estas pautas y los judíos se estaban casando y teniendo familia con no judías. Sí, pero tú sabes que, ya que tocaste América Latina, donde hay más judíos en América Latina es en Argentina. 1 millón se calcula, o se calculaba. En Buenos Aires está el único seminario rabínico de América Latina. Entonces, y sabes tú que cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, terminó la guerra, y se dijo ahí en la reunión de las potencias, especialmente Inglaterra, ¿qué hacemos con...? A ver, los judíos fueron los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial por el exterminio nazi hacia los judíos. Hitler quiso desaparecer a los judíos de la faz de la tierra. No lo podía hacer, era una utopía. Pero como sufrió tanto en la Segunda Guerra Mundial en Alemania y el pueblo judío, dijeron, bueno, como premio le vamos a conceder un territorio, y ese territorio hoy día es Israel, la nación de Israel. Entonces, el tema de fondo es que como que siempre el pueblo de Israel buscaba el lugar donde establecerse, la tierra prometida. Y leía yo días atrás, a raíz de este conflicto, que entre los lugares que se discutió
claro, no lo podían sacar en el sector donde está el mundo árabe, porque los judíos son, y digamos, los israelitas son árabes, son primos hermanos de los palestinos, primos hermanos. Son semitas. Son semitas. Entonces, el tema era, pero se había pensado, saben ustedes, en la Patagonia Argentina, y dentro de las conversaciones que hubo en las Naciones Unidas, era o África o donde realmente se establecieron en Israel, ahora en ese sector, o en Argentina, para que se vea que quizás por decisiones, porque al final son decisiones políticas que la establecen y las deciden un grupo no más de 5, por decirlo así. Lo que pasa es que el tema es mucho más complejo de lo que le muestran a la gente los periodistas chilenses en sus programas de televisión abierta. Israel es un país pegado con scotch. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una división muy grande entre los judíos ortodoxos practicantes, los que van al Muro de los Lamentos, por ejemplo, y los judíos seculares, que se cree que son mayoría. O sea, los no practicantes son judíos, sí, pero ninguna religión. De tal forma que el devenir, los devaneos políticos del Estado de Israel derivan justamente de qué facción política tiene mayoría o minoría. Sí. Entre los conservadores, los socialdemócratas, en fin. Y se habla hace muchos años ya de el establecimiento a través del Plan Andinia de un nuevo Estado judío paralelo en la Patagonia. Y esto uno lo lee, es una cosa, pero otra cosa es que a mí me lo han dicho jóvenes israelitas que después me los he encontrado en la frontera entre Chile y Argentina, más al norte. Me los encuentro en la frontera entre Chile y Argentina. Me dicen que ellos terminaron hace poco su servicio militar, que es obligatorio en Israel, y vienen a reconocer los nuevos territorios. Tal cual. Ellos tienen claridad de que se está construyendo un nuevo Estado judío sobre la Patagonia Argentina. Algunos plantean incluso una salida bioceánica, la posibilidad de cortar Chile, pero parece no factible. Y esa es la razón por la cual, sería la razón por la cual el expresidente Alfonsín hace muchos años, planteó la idea de trasladar la capital de Argentina de Buenos Aires a Viedma, un poquito más al sur en la costa, porque en la teoría del nuevo Estado judío en América Latina, Viedma sería la capital. Claro. Ahora, ¿qué es lo que estarían haciendo en la Patagonia Argentina, en una franja, creando una franja? Inversionistas de origen judío de muchas partes del mundo, especialmente norteamericanos, comprando tierras. Si tú compras tierra te puedes quedar con un país. Lo compras, parte por parte. Esa es la razón por la cual, ojo, por la cual, y aquí en Punta Arenas lo sabemos, se exige, cuando uno compra una propiedad, la declaración de la nacionalidad de las personas, porque los ciudadanos del país limítrofe, en el caso de Argentina, no puede adquirir propiedad. Pero, claro, es cierto. Mira, pero para ir cerrando, tomémonos unos minutos más sobre este conflicto para entrar a otro tema. El odio, yo te decía hace un rato atrás, el odio hacia los judíos tiene una larga historia, especialmente en la sociedad europea. Las expulsiones para ellos marcharon durante toda la historia, en casi todos los países de Europa, desde la Edad Media, incluso ahora en la Edad Moderna. La base de ese odio puede encontrarse en la descripción que se han hecho de las autoridades cristianas hacia los judíos. Tú sabes que las autoridades cristianas hacia los judíos dicen que los judíos fueron los asesinos de Cristo. Uh-huh. Y ahí como que los marcaron. Y esta persistencia de los estereotipos antisemitas en el arte, en la literatura, durante el siglo XIX, produjo un odio religioso hacia los judíos y se mezcló con las creencias religiosas. Entonces, a lo que yo voy es que ese odio se mantiene, yo te digo, sin uno ser religioso, o uno ve, y
yo lo que quiero centrarme en eso. ¿Por qué se siente ese odio hacia los judíos? Yo te digo, cuando tú vemos que estos turistas, estos jóvenes llegan hasta Magallanes, a la Patagonia, van al Paine, a veces tienen comportamientos no muy decorosos, y cuando tú los ves, la gente no es amable con ellos, aunque ellos fueran amables contigo, pero ellos tampoco son amables con la gente, ¿me entiendes? Ellos tienen un norte. Entonces, tú viste todos los conflictos que hemos tenido, son conflictos muy domésticos y casi no vale ni la pena enumerarlos, pero se crea como un distanciamiento, ¿sí?, entre esos jóvenes judíos que vienen a pasar unas vacaciones al Paine, o van a Ushuaia, o van a la Patagonia, versus la gente que vive acá. Yo te digo, ellos se alojan en determinadas residenciales, otros no los reciben. Y en otras no lo reciben. Sí. Entonces, ese comportamiento, eso. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el tema de este conflicto y lo llevamos a la parte conocida de esta gente, que lo que conocemos, lo que vemos año a año en la época de vacaciones, entonces uno dice, ¿por qué uno siente ese odio? Entonces, el odio será porque, por otro lado, la dominación económica en el mundo por mucho tiempo estuvo en manos de los judíos. Todo el sistema financiero estaba en manos de los judíos. Entonces, hoy día todo el comercio estaba en manos de los judíos, el gran comercio. Lo que pasa es que ahora los judíos tienen un competidor muy grande, que en esa parte del comercio están los chinos, que los chinos es la contraparte del poder económico de los judíos. Entonces, ahora, el poder económico también de los judíos, como te lo decía, está en el tema de las armas. El gran vendedor de armas en el mundo son los judíos. Entonces, a mí me llama la atención, el otro día miraba esto de las tablas de la ley que le entregó Dios a Moisés, y en la número 6 decía no matarás. Y cuando yo miraba y leía las tablas de la ley y leía no matarás como precepto de ley que tienen el pueblo judío, pero mira cómo se están matando. Increíble. Ahí se olvidan de los preceptos religiosos, pero es llegar. Ahora, sé que es un problema de subsistencia, eso lo tengo claro, pero el tema humano, cuando yo veía, y hay unos reportajes que yo los creo en esos reportajes, porque también en las redes sociales hay reportajes que son creíbles, que no son truchos, como diríamos, donde se han asesinado tanta gente. El tema de no matarás, pucha, que te llama la atención, te golpea. A ver, no entremos a temas teológicos en esto, porque también te podría decir que la mala interpretación y aplicación de los judíos ortodoxos de lo que debió haber sido su correcta doctrina es lo que motivó y desarrolló en términos explosivos el cristianismo. Sí. Y Cristo vino en su actuación y en su doctrina a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, es famoso aquel pasaje de la mujer adúltera, sí, en que llegan donde el maestro, donde Jesús, con una mujer que la habían sorprendido en el acto de adulterio. Y querían sorprender a Jesús, que era crítico aparentemente de la ley mosaica, la ley de Moisés, y le preguntan, maestro, la ley de Moisés manda que esta mujer sea lapidada, o sea, la mataran a peñascazos. A piedrazos. A piedrazos. ¿Debemos cumplirla o no? Entonces Jesús, sin dejar de escribir en el suelo donde estaba escribiendo, les dice, levanta la cabeza y les dice, que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Todos quedaron mirando y uno a uno fueron tirando las piedras y se fueron. Se salvó la mujer. Claro. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están tus condenadores? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Bueno,
hay mucho paño por cortar en este asunto. Evidentemente el conflicto que se está usando, entre comillas, es un conflicto que viene de muy antiguo. Técnicamente Israel ha cometido algunos errores, porque toda nación y todo Estado tiene una misión y función esencial. ¿Y cuál es? La subsistencia de ese Estado. Y eso los israelitas lo tienen muy claro. Todas sus instituciones, toda su actividad tiene como piedra de tope la subsistencia del Estado de Israel. Y ha sido así siempre a través de la historia. Ahora, ellos tienen no mucha población, ellos no tienen un gran ejército, en consecuencia sus acciones bélicas siempre han sido extraordinariamente violentas, porque no pueden sostenerlas en el tiempo, porque tienen muy poca gente. Ellos no tienen un ejército, dicen que Corea del Norte tiene 1 millón de soldados. Sí, ellos no tienen 1 millón de soldados, no pueden. Entonces, en la guerra de los 6 días, en 1967, contra Egipto especialmente, pero destruyeron el 100% de la aviación egipcia. No quedó ni un avión, lo destruyeron absolutamente todo. Evidentemente el tiempo ha pasado, los árabes también se han renovado tecnológicamente, los israelitas muchísimo más. Pero lo que ha pasado en esta oportunidad, y esto al margen, Boris, de cualquier consideración de tipo doctrinario o religiosa, entraron a las casas, mataron familias completas. Ese es el tema. Mataron guaguas. Yo, por favor, me han llegado fotografías. Es una cuestión impactante, obviamente no la voy a mostrar en televisión. Una cosa terrible, espantosa. Y lo más grave es que todos los analistas sabemos que aquí hay una gran potencia metida en esto. Quieren sacar a Israel ahí, quieren borrarlo del mapa, no solamente por razones religiosas, también fundamentalmente por razones económicas. Y curiosamente, y con eso termino esta parte de la historia, que la dejé pendiente la otra vez. Este conflicto triple, Rusia, en que está metido Rusia, en que ahora está metido Israel, y en que está a punto de meterse en otro propio China, está el libro de la revelación de la Biblia, más conocido como el Apocalipsis. Israel, Gog, que es Rusia, y Magog, que es China. Se está cumpliendo el libro de la revelación. Y nadie me va a poder decir que el mundo no está en un caos total y creciente, en un periodo que también la Biblia se refiere a esto como la gran tribulación. La humanidad está sufriendo y va a sufrir mucho más. ¿Qué podemos hacer en un país como Chile? Prepararnos para esto. Y yo reflexiono en mi columna de mañana, ¿nos estamos preparando? Absolutamente no. En una situación de guerra mundial, por ejemplo, volvemos al mismo tema. Control y cierre total de nuestras fronteras. Yo les digo una cosa. ¿Qué se imaginan ustedes que Chile puede pasar si llega un comando yihadista de Hamas o Hezbollah u otra de las organizaciones terroristas islámicas que hay? Este país es que cae de rodillas. No, realmente no alcanza. Piensen ustedes lo que fueron capaces de hacer. Mataron en horas 700 israelitas, civiles prácticamente todos, pero ya ni siquiera eran adultos, eran niños, guaguas. De todavía. No, una crueldad impresionante. En la guerra se ve lo peor del ser humano. Pero ¿sabe una cosa? El honor, porque uno opina, uno tiene la oportunidad, y gracias a Pingüino Multimedia, la plataforma comunicacional más grande de la Patagonia, tenemos la oportunidad, Claudio, de opinar, de ver cómo, de acuerdo a lo que uno lee, a la información que uno tiene a través de los medios, muchos creíbles, otros no tan creíbles, y uno tiene que ir pasando toda la información por un sedazo, temas muy complejos, pero uno saca y hace su análisis desde el punto de vista filosófico, de un sentido común. Son dos, si la crueldad que vemos por parte de Hamas hacia los israelitas, también hay una crueldad, y ha habido durante todo este tiempo, de los israelitas hacia los palestinos. O sea,
tampoco ahí es muy difícil definir en conflictos como estos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque hace un par de meses atrás en el lado del lado de la Franja de Gaza murieron 136 personas por cuando los israelitas entraron y mataron a esa gente. Entonces, es gente también inocente. O sea, el conflicto y el odio entre ambos pueblos es muy grande. Yo te hablé del error que había cometido Israel hasta ahora, que ahora lo quiere solucionar, y lo que va a hacer, y lo han dicho, van a terminar con Gaza. Sí. La van a terminar. Es un problema tremendo, porque esa gente no tiene hacia dónde irse. Egipto no la está dejando entrar. Estados Unidos está presionando a Egipto. Claro. Para que lo deje pasar. Pues no tiene para dónde vas. ¿Al mar o a Israel? Israel, evidentemente, no. El problema está en que la Franja de Gaza, a diferencia de Cisjordania, no tiene gobierno. No, pues sí. No hay gobierno. Es un verdadero temucuicui con 2 millones de personas hacinadas, gobernada por caciques terroristas. Claro, pero sí es cierto. Entonces, ¿con quién vas a negociar? No tienes con quién conversar, no tienes nada de nada. Existe el gobierno de Israel, pero existe la nada de la Franja de Gaza. Y ojo, un pequeño factor, porque yo tengo muchos amigos palestinos. Bueno, son todos cristianos. Y no se pueden ver con los musulmanes. O sea, no se entienden, no se sienten representados. En estos momentos sienten evidentemente solidaridad por un origen común de territorio, pero las diferencias religiosas también los separan mucho. Pero tienen que pensar que claro, sí, la mayoría de los palestinos en Chile son oriundos de Belén y todos esos territorios. Pero yo te digo, si quiero hacer un símil, el caso de los Balcanes, el caso de la ex Yugoslavia, fue la separación de los estados de Croacia, Serbia y Bosnia y de Eslovenia, es nada más que un tema religioso, político-religioso. Sí. Porque los croatas son católicos romanos. Católicos pero fanáticos, los serbios ortodoxos fanáticos y los bosnios musulmanes fanáticos. Entonces, cuando hay ese fanatismo religioso, sí, y cuando hay una separación, porque desde el punto de vista de la conformación física son todos casi iguales, tú no puedes distinguir. Mira, no es como un japonés con un africano, con un africano o con un chileno. Claro. ¿Me entiendes? Tú ves a un japonés y dices, no, este gallo es japonés o es coreano o qué sé yo, por los rasgos físicos. Pero en el caso del otro son todos iguales. Tú no puedes decir, mira, este es serbio, este es croata o este es esloveno o este... Entonces, el tema es, pero el componente fuerte está dado en el tema religioso. Y cuando hay fanatismo religioso es peligroso. Yo, por esto, mira, ¿sabes? Tú te vas a reír, pero cuando yo veo estas peleas y cuando está la figura de Cristo, de Dios, lo que tú fueras, de Dios especialmente, pucha, soy más ateo que antes. Entonces, porque ahí yo digo... pero tú no siempre fuiste ateo, muchas veces esta cosa que llamamos Dios debe unir, parece que nos desune. Entonces, bueno, cada uno piensa, cada uno tiene fe, cada uno sabe por dónde va y por el camino que transita, pero que son opiniones. Lo que pasa es que la Biblia dice, el Antiguo Testamento, que es común a las 3 grandes religiones monoteístas, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Sí. Desgraciadamente, el hombre, en la práctica, hace a Dios a su imagen y semejanza. Así es. Claro, o sea, ahora, a Dios nadie le ha visto. Nadie lo conoce. Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no hay imagen de Dios. No hay. No. El gran yo soy, que en el Antiguo Testamento, por su nombre, Jehová, en realidad es Jehová, yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. No tengo nombre, yo soy todo. Bueno, dejémoslo hasta acá nomás. A quienes nos están viendo y escuchando, trajimos este tema, hemos tratado de reflexionar en la medida, como decía alguien, de lo posible, de lo que podemos hacerlo. Es complicado. Este tema de Israel, Hamás y lo que está pasando en el Medio Oriente,
realmente es muy complejo. He tratado de buscar mucha información, he estado horas leyendo y realmente hay un comienzo, pero no sabe cuál va a ser el fin de todo esto. Y es complicado porque hay tantas cosas de por medio que realmente uno no sabe en qué atenerse. Pero vamos a otro tema, aterricemos hoy día en Chile con el tema de la Constitución. Este proceso, que para mí es un proceso, quiere que le diga desde el punto de vista como opino yo y lo que yo veo, otros verán otra cosa, es un proceso ya terminado. Yo creo que el rechazo de lo que se está trabajando, lo que se está haciendo, esto de buscar acuerdos, que se eligieron unos convencionales, que hicieron una constitución, que redactaron y que ya están en los dime y direte, que pasa a la comisión de expertos, que no le hacen caso a la comisión de expertos, que los expertos están divididos, que no se arregla esto. Realmente, si uno piensa y aplica la lógica... No es mucho más serio que el proceso anterior, ¿eh? No es completamente de acuerdo. Yo le digo, yo del primer día, desde cuando... Eso es cierto. Partió este tema, la primera, como dicen, cuando se puso la primera piedra de este segundo proceso constitucional, yo dije, yo voto rechazo, porque no supieron colocar esa piedra como la debieron haber colocado. Entonces, el tema de fondo que me está dando la razón, por qué yo voy a rechazar como lo van a hacer millones de chilenos. Y quiero acá hacer una reflexión. Esta constitución no es la constitución de la República, es la constitución de los republicanos. Y como es la constitución de los republicanos, nosotros, la gente de izquierda, no tenemos nada que hacer con esta constitución, por lo tanto tenemos que votarla en contra. Porque no es la constitución del mundo de la izquierda, del mundo al que yo pertenezco. Quizás hay otro mundo, como el caso de los republicanos, o otra gente que tiene otro pensamiento político, sí, como que le gusta, como que se siente partícipe de ella. Pero en el caso mío, y como yo creo que toda la gente, es un 30% de la gente que se dice ser de izquierda o que tiene ideologías de izquierda, debe rechazar esto y no dejarse los dirigentes de la izquierda, la Paulina Bodanovich, el presidente del PPD o la gente que está dirigiendo el mundo de la izquierda, buscar arreglines. No, acá hay que decir las cosas por su nombre. ¿Sabe qué más? Nosotros vamos a votar que no. Ahora, para el gobierno del presidente Boric, está en una encrucijada. Lo vengo diciendo, lo vengo analizando. Está muy complicado, porque el presidente Boric es un presidente de izquierda. Y la izquierda va a votar, pero él no puede llamar a votar no a la Constitución. Él tiene que abstenerse de decir y hacer opiniones, porque esta Constitución no es de este gobierno. Claro, la firma el presidente si es que se aprueba y se promulga la nueva Constitución, pero esta es la Constitución de todos los chilenos, de la gente que está en la izquierda y en la derecha, en la ultraizquierda y en la ultraderecha, en el centro, pónganlo donde ustedes quieran. Pero yo, en mi opinión, una opinión sencilla, una opinión de alguien que tiene un pensamiento progresista, yo creo que yo voy a rechazarlo, como mucha gente lo va a rechazar. Y espero, porque ya hemos estado leyendo el articulado y hay cosas que no van conmigo, que yo no me siento partícipe de ese articulado. Otros sí, todo no es malo, eso tengámoslo claro. Hubo como 600 enmiendas, algunas se aprobaron por unanimidad, otras no se aprobaron, otras se van a discutir mañana, pasado, lunes, martes, entre un grupo. Siempre es que este tema en Chile, del término de la cocina, que esto creo que salió a través del chico Saldívar, que todo se hacía en la cocina, ahí se cocinaba todo el desarrollo político de todos los conflictos en Chile. ¿Está vivo Saldívar todavía? Sí, está vivo. Entonces, de alguna manera, esto también entró a la cocina, la Constitución. Y una Constitución de un país que tiene que durar 40, 50 años,
no es un tema para estar en una cocina, que se arregle dentro de una cocina. Esto tiene que ser transparentado, esto tiene que, por lo menos a la mayoría de los chilenos, sentirse conforme con lo que realmente queremos que sea una constitución. Porque la constitución es la madre de todas las leyes. Y en esta constitución que se está haciendo ahora, están colocando leyes dentro de la constitución, nada que ver. Por ejemplo, este tema del no pago de las contribuciones, que lo sacaron, anteayer lo sacaron, pero los republicanos dijeron no, nosotros no vamos a aceptar que lo saquen, eso es la primera propiedad, que no se pague la ley. Ese es un tema de populismo. Entonces, aparte que entregaron todos los datos estadísticos, quiénes pagan, quién no paga, quién puede pagar, quién no puede pagar, pero si hay conflictos y las contribuciones están muy altas y una persona jubilada no puede pagar las contribuciones y le van a rematar su casa, bueno, habrá parlamentarios que tendrán que hacer una ley que favorezca a esa gente que realmente no tiene las condiciones para pagar las contribuciones, las cuatro cuotas en un año de las contribuciones, que hoy día son muy altas. Pero que eso esté dentro de una constitución, no, pero en una ley sí puede estar, y esa ley puede decir el espíritu mismo de la ley. Mira, la gente que tiene más de 65 años, que es jubilada, que tiene una jubilación menos de 2 millones de pesos, no paga contribuciones. Entonces, cosas como esa. Entonces, pongo ese ejemplo, pero hay otro. El tema de la ley que protege la vida de quien está por nacer. Otro tema. Nosotros tenemos ya una ley sobre las 3 causales del aborto. Hay un grupo de la gente que estuvo haciendo esto que quiere eliminar la ley de las 3 causales. Y es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque si yo creo que es la ley de las 3 causales, en el caso, porque es la penalización a la madre por el tema del aborto, o sea, la ley no es que por el tema de la derecha, si es una ley donde se penaliza a la madre que aborta fuera de esas 3 causales, o que quieren que dentro de esas mismas 3 causales igual la penalicen con penas de cárcel. Ese es todo el tema. ¿Sí? Tampoco el tema de la ley de aborto no se ha explicado bien qué significa esa ley. Entonces, cosas como esa, yo creo que debemos reflexionar, y la gente tendrá que, de alguna manera, cuando el 17 de diciembre, cuando tenga que aprobar o rechazar esta constitución, este bodrio de constitución, yo creo que, de mi parte, yo creo que tiene que rechazarlo. Ahora, ¿qué viene después? No sé. Porque la clase política está tan desprestigiada, pero tan desprestigiada, mira que en un programa a nivel de una televisión internacional, el otro día hablaban de los políticos de distintas naciones, ¿eh? Y especialmente en América, a raíz de lo que está pasando en Argentina con la elección del presidente, en este caso, que es un personaje, Milei. El tema es que ahí dijeron y tocaron a Chile, que tenía un muy mal parlamento, Chile. Como en Argentina, los candidatos, a raíz de 2 foros que hubo en Argentina, donde realmente llegaron, las cosas que se dijeron llegaron a dar pena. Pero en el mundo hay analistas políticos que miran a los países, el caso Argentina, el caso de lo que pasó en Ecuador, que mataron a un candidato, después a quienes mataron al candidato en la cárcel mataron a todos los implicados, cosas como esas. Entonces, de otras partes del mundo nos ven a los latinoamericanos, a todos, de todos los países latinoamericanos, con bichos medios raros en el tema político. Y a veces uno se sienta a pensar, pucha, que somos realmente raros en el tema político. Nos falta clase política, nos falta calidad política, Claudio. ¿Tu opinión? Ay, bueno, yo ayer veía a todo esto Milei es croata, ¿eh? No, que va a ser croata. Su madre es croata, segundo apellido es croata. Sí, es croata. Qué desprestigio. Es croata. Qué desprestigio. ¿Y no lo vas a apoyar? No. ¿Pese a ser croata? No. Bueno, hay otro también medio croata, que es Cristian Contreras Radonich, más conocido como el Dr. File. Está viviendo en Alemania, ¿eh? Se fue. Ese se escapó, ¿no? Se escapó.
escapó de qué? ¿El doctor Fayt salió de Chile o no? ¿Por qué se escapó? Se fue de Chile. Sí, pero una cosa es irse y otra es escaparse. ¿Por qué escaparse? Porque algo tenía algunos conflictos acá en Chile, ¿no? Bueno, vamos a averiguarlo. Bueno, pero él se ha referido siempre al proceso político que está viviendo Chile desde un comienzo. Él se opuso a la pandemia, etcétera, al nuevo orden mundial, y le llama lo que pasa en Chile es simplemente la revolución del crimen organizado. Muy buen concepto. Y es medio croata también, Radonjic, no sé, tendrá algún parentesco con él. Sí, una vez iba a dar una conferencia, ahora que me acuerdo acá, y la tuvimos que abortar la conferencia. Bueno, ya que toma el tema del aborto, yo en lo personal soy contrario al aborto, porque el aborto es un crimen contra un niño, y de la misma forma que no puedo aceptar, me pueden decir que los judíos tal por cuales, que aquí, mire, diga lo que quiera, pero nada, absolutamente nada puede justificar un crimen contra un niño. Los niños son inocentes, siempre. Aunque no hayan nacido. Así que yo no veo ningún progreso, ningún avance en eso de leyes de aborto, en nada por el estilo. Pero ayer veía a Paul Sfer, que es consejero constitucional del Partido Republicano, es un periodista, dando unos muy malos argumentos sobre la actual constitución que nos rige, que está herida, que aquí, que allá, bla, 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 y que no puede protegernos, y que esto, que... Hay como una desesperación por parte de los sectores de derecha, especialmente republicanos, en pro de la campaña del apruebo. Y te digo, no existe un texto constitucional. Yo siempre les he dicho, la Constitución organiza al Estado, forma las estructuras institucionales del Estado y garantiza los derechos individuales. Entonces, hasta aquí se ha mostrado un despliegue de derechos individuales, pero quiero ver las estructuras, porque yo tengo fundadas sospechas y temores de que la nueva Constitución en definitiva no responde nada más y nada menos que al afán globalista de supeditar Chile al nuevo orden mundial, de forma tal que la normativa interna chilena no pueda prevalecer sobre las normas que nos metan de afuera, caso en el cual todos los derechos individuales quedan sujetos a lo que determinen burócratas internacionales desde la sombra. Y yo se los digo por conocimiento de causa, yo por diversas actividades en mi vida he tenido contacto con, digámoslo así, la clase alta de la burocracia internacional, Naciones Unidas y otros organismos, y les voy a decir que es totalmente un mundo increíble. Bueno, ahí sí que se siente y se ejerce el poder mundial. Yo comparo, por ejemplo, yo tuve la fortuna de haber sido estudiante de Derecho cuando en Chile se hacía la Constitución de 1980. Demoró 7 años el proceso. Conferencias iban y venían en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, de fulano, fulana, etcétera, profesor, todos profesores de Derecho Constitucional. Usted podrá tener diferencias ideológicas con ellos, pero que las personas sabían. Hoy día hay una comisión de expertos que no son expertos, ellos se pusieron expertos, son políticos, incluso los que son constitucionalistas en teoría, como mi ex compañero Teodoro Rivera, están ahí porque son políticos, no porque son constitucionalistas. O sea, la partitocracia de este país designó a dedo a los que en definitiva pesan más, están pesando más que los consejeros elegidos popularmente. Entonces, yo quiero ver este asunto, no para decidir, yo tengo clara la película en esto, creo que ninguna constitución, ni siquiera la de yo te voy a decir una cosa, yo en la Constitución del 80, yo era partidario del gobierno de la época, yo no iba a votar con la izquierda, o sea, pero yo anulé mi voto, y anulé mi voto porque me di cuenta, estamos hablando de 1980, de que esta Constitución traía la semilla de su propia destrucción adentro. No hay ninguna constitución en el mundo que pueda resistir a que la destruyan desde adentro. Y ese es el proceso en que hemos estado. Esta redacción de la nueva constitución, y sobre todo la comisión de expertos, pero también en el seno constitucional de esta cuasi alianza entre Chile Vamos y el Partido Republicano de José Antonio Kast, ha estado metido el innombrable, pues, lo vamos a nombrar, Sebastián Piñera,
aquel que entregó la Constitución. Si Sebastián Piñera, digámoslo claramente, el año 2019, dijo, estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Más o menos parecido a lo que dijo Benjamín Netanyahu el sábado pasado. La diferencia está en que Netanyahu dijo, asumo la guerra y Israel va a sobrevivir y va a prevalecer. Y Piñera, ¿qué hizo? Tomen la Constitución, tomen la ley, tomen todo, pero déjenme aquí en el cargo, no me toquen, por favor. Así todo lo querían seguían sacar. Llegó la pandemia y se salvó, entregó toda la economía del país, etcétera. Era un verdadero desastre. Y ahí está de nuevo, y probablemente sea hasta el próximo presidente. ¿Ustedes creen que la desaforada señora Evelyn Matei tiene alguna posibilidad? No, ella es lo que se llama una adelantada, o sea, la mandó por delante para los efectos de deteriorar la campaña potencial del competidor José Antonio Kast. Pero una constitución no se puede redactar por acuerdos. Si una constitución es en la base, el código base, nosotros tenemos un sistema de codificación legal, el código base es la constitución. Y en la codificación, todas las normas están relacionadas por todas. No es una cuestión de acuerdo, porque si no sale un Frankenstein. Entonces, el mamarracho que se rechazó en septiembre del año pasado, el mamarracho que se está produciendo ahora, no se puede legislar, normar constitucionalmente por acuerdo. Entendámoslo, de aquí no va a salir nada bueno, porque la Constitución no puede reemplazar a los líderes. Este país necesita líderes, necesita, como dice Boris, superar esta maldita clase política chanta, de izquierda a derecha. Es lo peor de lo peor, es una vergüenza internacional e histórica lo que tenemos. No entienden nada de nada. Les voy a dar un ejemplo. Otra conferencia de quien yo creía que tenía más luces. El profesor Luis Silva, también republicano, que no es capaz de explicar el concepto de una de las bordes, el Estado social y democrático de derecho. El primer artículo. Señores, a ver, de partida. Estado social. Todos los estados son sociales, eso es una cacofonía. Los estados se aplican o se construyen sobre sociedades. Si no existiera una sociedad, no sería social y no serían estados. Ya, eso es una repetición absurda. Democrático. ¿Y ustedes creen que esto que está pasando es democrático? Este proceso constituyente es la imposición anticonstitucional a partir de la tarde del 5 de septiembre de 2022, que ha llevado a cabo especialmente la derecha, la pseudo derecha de Chile Vamos. Es eso única y exclusivamente, que evidentemente, y de acuerdo con una centro izquierda derrotada, a la cual claro le tienden la mano, por supuesto, arman este asunto, porque en definitiva el señor innombrable trata de lavar la cara y otras partes de su responsabilidad histórica de la embarrada gigantesca que dejó en su oportunidad. Y ahí están esperando que entre la nueva constitución que se apruebe, redactada por ellos, no por los republicanos realmente, porque muchas cosas las ha impuesto Piñera a través de los de Chile Vamos. Republicano es un partido, perdónenme señores amigos republicanos, que todavía me quedan algunos amigos. Ojo, mucha gente se ha ido de republicano, mucha, porque están aburridos de este manejo de secta y de gente chueca. Se los digo bien claramente, o sea, son Chile Vamos 2, nada más. Ese es el pensamiento de muchos ex militantes republicanos. Y no están de acuerdo con esto que se está haciendo, porque consideran que republicanos también se vendió, se entregó al globalismo. Porque, oye, si hay un hecho bizarro en el devenir, en el acontecer político chileno, fue ese famoso viaje a Estados Unidos de José Antonio Kast cuando terminó su primera vuelta electoral. Claro. Nunca dio una explicación, nunca. Igual como cuando el señor Piñera en abril de 2019 fue a China con los hijos y nunca dio tampoco ninguna explicación de qué fue a China. Siempre me encuentro sospechoso esos viajes a las potencias. Y después el señor Kast volvió y no hubo más campaña. Los que estábamos en la campaña o por la campaña de Kast, hasta el día de hoy seguimos esperando que haya campaña en segunda vuelta, si no hubo nada.
No hubo nada, nunca si no somos tontos, somos capaces de darnos cuenta de esta situación. Entonces, ahora esta cuestión, hecho entre cuatro paredes, una cocina, como dice Boris, especialmente, pero esto no es un proceso transparente, aquí no hay ninguna transparencia. Y como les digo, va a salir un mamarracho. Y si creen que con la próxima elección, que evidentemente, porque la crisis en el país es total, no va a salir alguien de izquierda, va a salir alguien de la, ¿cómo se llama? Centro derecha, pseudo derecha, ¿ya? Que va a ser un fracaso después. ¿Y creen que con eso salvó Chile? No. La podredumbre de la clase política chilena, que esto no puede ser. Si el otro día cuando un senador de esta región se mandó un condoro más, cuando dijo deberían elegir alcalde en la Antártica, pero por Dios, un senador de la República diciendo una estupidez así, pero es que es todos los días, cuando normalmente no dicen nada, porque no entienden nada, no saben nada, no dicen nada, y cuando hablan, dejan la embarrada. ¿Qué posibilidad tenemos de salir a flote como país, de sobrevivir al globalismo? No tenemos ninguna posibilidad. Nosotros ya no somos capaces de solucionar nuestros propios problemas, amigo Boris. Los problemas los tenemos encima y no hay ninguna posibilidad de arreglo. Y ojo, tú sabes que yo le doy duro a este gobierno, pero también le doy muy duro al gobierno anterior y le doy duro a esa oposición que está demostrando que realmente no está a la altura de nada. Pero mira, Claudio, y que nos están viendo y escuchando, hay cosas que uno, desde el punto de vista político, porque todo el mundo no tiene derecho a saberlo, porque hay que informarse. Ya, porque hay una cosa que ya se instaló en la ciudadanía, de que hay que bajar el número de parlamentarios y en esta nueva constitución de 155 diputados van a haber 138. De que un poco para volver al tema del binominal, no sé qué va a pasar en regiones como la nuestra. Dicen que no van a fusionar con la región de Aysén. Pero el tema es otro, que como ya bajaron el número de diputados, y entonces ahora, ¿qué aprobaron? ¿Y qué viene en la nueva constitución? Temas que no son de constitución. Si ese es mi problema, es que no deben estar, porque son temas... Claro, que injertos que hacen... Sí, claro. Es que en esta... Nosotros tenemos una ley que limita la reelección de alcaldes, cores, concejales y gobernadores. A lo mejor lo borran. Espérate, pero ¿sabes lo que viene en la constitución nueva? ¿Qué? Y ahora se tiene que de nuevo ir a aprobarse, ¿no? Porque el grupo de expertos, ¿te acuerdas de estos grupos? 14 expertos. Entonces dijeron los expertos y votaron de que esos alcaldes, cores, concejales y gobernadores que cumplieron los periodos, ¿ya?, y no pueden ser reelegidos en el lugar donde cumplieron esos periodos, pueden ir a otra municipalidad, los alcaldes o concejales o gobernadores a otra región a postularse gobernadores. Entonces, oye, eso es jugar con la credibilidad de la gente. Ori, es que eso es una de las estupideces. En Chile, pongámonos, yo creo que nosotros... Entonces, ¿cómo vamos a creer en los políticos? En Chile no hay democracia, en Chile hay oligarquía. Todo se reparte entre los mismos, van de un cargo a otro, se repiten en el mismo cargo, no, cómo se va a quedar sin pega, dejámonos en esto, siempre los mismos, y son los mismos incapaces. Si nuestro país está mal, porque su clase política está peor. Es una porquería de clase política, no tienen capacidades, aptitudes, conocimientos, por Dios. Mantienen y por eso nunca vamos a criticar al público, mantienen a la gente en la ignorancia, porque así no se nota lo poca cosa que son ellos. Si esa es la verdad de las cosas. Claro. Si nosotros tuviéramos una población ilustrada al nivel de un promedio de país de Europa, ninguno, prácticamente, a lo mejor un 1% de los senadores y de ahí para abajo mantendrían el cargo. ¿Cómo se puede votar por esta gente? Si son muy chantas, muy pencas, están ahí por las lucas y nada más. Si no les interesa ni les importa nada más. Es terrible lo que está pasando. Mira, yo lo comparto, es que, ¿sabes lo que? Por eso rechazo. Porque cuando yo veo que esto ahora lo quieren arreglar desde un grupo de parlamentarios desde el Congreso, porque como no dio el resultado, no llegaron a acuerdos, los quórums no estaban, habían quórums altos y de alguna manera no había... Mira, al principio en el caso, mira, si los republicanos tienen el dominio
como se dice vulgarmente, el sartén por el mango en esta Constitución. Ellos pueden hacer lo que quieren porque tienen los votos, pero hay siempre un pero. Nosotros los ciudadanos que andamos a pie, al final del día, el 17 de diciembre, decimos sí o no a la nueva Constitución. Yo creo que va a ser no. Y así lo demuestra la encuesta. Yo no creo mucho en la encuesta, pero en este caso las encuestas, si alguien le cree en ellas, están diciendo que el rechazo gana lejos. Mira, si lo terrible es que cualquiera de los dos resultados no soluciona nada. No soluciona nada. Soluciona este nada. país no y nos cambia. hemos gastado fortunas para no cambia nada. Este país. Para nada. Claudio, no cambia. Pero, mira, prefiero buenas personas con malas leyes o mala constitución que una excelente constitución en teoría con malas personas. oye, Pero y eso no tú funciona. sabes que el tema de dentro de la Constitución, todo lo referente al tema militar no se toca. No. No se toca. Yo creo que debiera tocarse, porque hoy día el concepto de los ejércitos, de los militares, la marina, la aviación, hay un concepto mucho más moderno. Tú ves que en el caso de la pacificación, esto de la Araucanía, los problemas que tenemos de los actos de terrorismo, uno dice, o el caso de la emigración. Por ejemplo, la Marina está pendiente de lo que pasa en el mar, la aviación en los aeropuertos, ¿no es cierto? La FAS tiene que tener prisión. Y los militares, ¿por qué no tienen un no sé cómo decirlo, no un departamento, sino que tenga que ver con las fronteras de Chile? Precisamente deberían ¿no es haber cierto? funciones establecidas, sobre todo en estos tiempos que como estamos viviendo del globalismo. Las Fuerzas Armadas son un ingrediente indispensable para mantener la integridad de la nación. En todo sentido. Por ejemplo, siempre hemos pensado en esto. Chile es un país, desgraciadamente, de terribles terremotos. Hay un terremoto, termina de moverse y tiene que estar ya establecido. Las Fuerzas Armadas toman el control inmediato del territorio. Completo. Es como si hubieran bombardeado el país. No, tiene que salir el decreto de Sonecatá. No, es un absurdo, es obsoleto. Cada 15 días tienen que firmarse, ir al Parlamento sobre el estado de excepción que hay en la Araucanía para que los militares puedan cuidar la Araucanía. Entonces, eso no puede ser. Eso debía estar regulado y normado por la Constitución. Yo creo que Chile hemos tenido bien dices tú, en el mundo de la globalización está el tema de la emigración, que nos ha costado muchos dolores de cabeza en el caso de nosotros, yo creo que en otros países también. Pero en el caso nuestro, el tema está de inmigración irregular, descontrolada. Hay un artículo que dice sobre la inmigración que tienen que devolverlo a los inmigrantes que entran en forma clandestina lo más rápido posible a sus países de origen. Entonces yo creo que lo que falta es que tenemos que cuidar nuestras fronteras. Y quienes son los llamados a cuidar nuestras fronteras no son los carabineros. Los carabineros están llamados a cuidar las ciudades, los pueblos, sobre el tema de la delincuencia. Pero las fronteras que pertenecen a un país la deben cuidar los militares. Y para eso debemos darle todas las responsabilidades, todas las los recursos y atribuciones a los militares para que ellos se organicen y nos cuiden nuestras fronteras. Estén preparados para hacer... ¿Por qué? Porque hoy día, ¿qué hacen los militares? El servicio militar. Pues. Desfilan, ese es el tema, pero que están en los cuarteles, van para acá, van para allá. Pero démosles trabajos que realmente les sirvan al país, trabajo permanente. En la vida social. Y permanente. Oye, como cuidar la frontera. Oye, por ejemplo, la Marina... la Marina cuida... La Armada del litoral, pues es fundamental. Y lo hace, cuida el litoral. Pero por supuesto, y debería tener mucho más medios, mucho más recursos. Claro. Sí, con la costa que tenemos, que es impresionante. Entonces, pero eso está funcionando. Quizás podría estar mejor, con más recursos, darle más embarcaciones para que cuiden mejor el litoral chileno. Porque también está entrando mucha gente por el litoral, por las playas. Y droga, y armas, todo entra por ahí. Entonces, debemos darle un rol hoy día, en tiempo de paz, a las Fuerzas Armadas, para que realmente ellos están ganando un sueldo, tienen un recurso, tienen un presupuesto nacional,
que nace del impuesto de todos los chilenos. Eso hay que tenerlo claro. Yo soy un convencido. Por lo tanto, hay que darle trabajo, pero un trabajo que nos sirva al país, que le sirva yo soy un a todos los convencido chilenos. que en la Constitución chilena debería estar incorporado claramente un concepto de seguridad nacional con una actividad permanente de las Fuerzas Armadas. No puede ser de otra manera. No pueden desarrollarse actividades y grupos que trabajen desde adentro contra el Estado de Chile. Y esta situación que se está viendo, oiga, si todos los días sigue entrando gente por el norte, lo que pasa es que los medios que manipulan la información no lo dicen. Oye, pero mira, te tengo el mejor ejemplo. En un reportaje de Canal 13 que lo vi hace como 2 meses más o menos, una persona de Puerto Natales, un camionero, una persona que tiene una parcela al lado de la frontera, le preguntaba al periodista: oye, ¿y usted? No, me dice, yo en época de pandemia pasé más de 300 ilegales por acá, los traía y los llevaba y les cobraba. Oye, esa cosa, a mí, mira, debe estar preso, primero, da para sonreírse. Y segundo, esa cosa es tremendamente grave. Un tipo que se preste para eso. Claro, todo el mundo hace negocios de esto y lo otro, pero ahí, y todos son, ¿qué pasa? Cortaban el alambrado y él pasaba con su camión, gente, o con su bus, no sé, que tenía una van. Entonces, ¿qué pasa? Que los pasos autorizados son las aduanas, esto, lo otro. Cada inmigrante que ilegalmente entra a Chile Ese nos cuesta plata. Mucha. Nos cuesta plata desde el momento que entra. ¿Y qué por esa plata? Todos y cada uno de nosotros. Nos está robando. Pero por eso, entonces, yo creo que, mira, si en el tema de la Constitución, de repente hay gente, yo sé, que como que, diríamos, se vuela en algunos temas, que aquí, que allá, pero nosotros tenemos que buscar los temas que realmente nos afectan el día a día de cada uno de nosotros que vivimos en este país. Si es el tema que necesitamos una Constitución, porque como bien lo dije, la Constitución es la madre de todas las leyes, que después de la Constitución vengan las leyes que amparen, ¿no es cierto?, el espíritu de esa Constitución. Las leyes deben adecuarse a la Constitución, pero la Constitución debe ser muy clara en eso. Claro. Pero si esto no pueden hacer de transacciones, de transaca, de negocios. No puede. Son negocios. Claro. Negociaciones políticas son negocios políticos. Ahora, como estamos viviendo un Chile muy polarizado, que es malo, la polarización política es mala, porque no lleva a nada, porque la polarización después engaña, simplifica, quiere hacer pensar que todo cuestión de sí o no. Y después se transforma en odio. Porque ¿qué pasa? Yo quiero ganarle al de al frente, el de frente me quiero ganar a mí, como no le puedo ganar, lo empiezo a odiar, me empiezo a molestar, y creo que vienen los dime y direte, vienen los discursos más agresivos. Entonces, de alguna manera, hay que evitar la polarización. Y una buena Constitución debe evitar esa polarización entre los chilenos. No porque uno sea de izquierda, el otro sea de derecha, tenemos que ser enemigos, sino que tenemos que buscar puntos de encuentro y ponernos de acuerdo, y no hacer gallitos de fuerza. Y hoy día yo veo en la política chilena y a través de lo que se está discutiendo en la Constitución que hay puros gallitos de fuerza, ¿sí? Y eso es malo. Bueno, ¿quieres agregar algo más? No, yo creo que ya nos pidió la hora. Sí, nos dio la hora, nos está avisando nuestro director del programa que tenemos que irnos. Bueno, no nos queda más que agradecer su atención y decirle que lo pasen bien este fin de semana. Nos estamos viendo y escuchando el próximo fin de semana. Espero que ya va a estar Arturo con nosotros. Y no nos queda nada más que decirle chao, chao, chao. Chao. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Texo GNV, líder en conversión de gas natural vehicular. Contamos con los servicios de regulación y análisis GNC, análisis de gases, certificación de cilindros de GNC, instalación de gas natural vehicular de taxis y colectivos. Y ahora, instalación de gas natural para vehículos particulares. Visítenos en nuestra casa matriz en General Salvo 0598 Barrio Prat, Punta Arenas. Contáctenos al 061 22 28 65 o al celular más 569 54 21 55 59. Texo GNV, líder en tecnología, líder en conversión a gas natural vehicular. Conéctate a Internet en primera angostura. Tapsa invita a sus clientes a utilizar Wi-Fi de libre acceso mediante la red Tapsa Clientes en los terminales de Bahía Azul y Punta Delgada y en los ferries que operan en primera angostura. Mientras esperas para embarcar, podrás disfrutar de la mejor entretención a través de la aplicación Tapsa Navigate o de...